El aire en la gran mansión del Rincón era eléctrico, pero no con la energía de la celebración, sino con la estática áspera de la desesperación. Cada candelabro de cristal, pulido hasta brillar como un diamante, parecía iluminar con crueldad las grietas finas en la fachada de la familia. Esta noche no era una fiesta, era una súplica de rodillas, vestida de seda y esmoquín, dirigida a un solo hombre que tenía el poder de salvarlos o destruirlos por completo. Dante Herrera, Alejandro del Rincón, el patriarca, apretaba la mandíbula con tanta fuerza que un músculo saltaba visiblemente bajo su piel grisácea. Sostenía una copa de champán que no había tocado, el líquido dorado ahora chibio. Sus ojos, habitualmente agudos y dominantes, se desviaban constantemente hacia la imponente puerta de roble de la entrada del Rincón Holdings. El imperio que su abuelo había construido desde el polvo se estaba desmoronando bajo el peso de sus propias decisiones imprudentes y la arrogancia de su heredero, su hijo, Mateo del Rincón. Representaba esa arrogancia perfectamente. Estaba recostado contra el piano de cola, con una sonrisa despectiva en el rostro, como si esta reunión fuera una molestia en lugar de su única línea de vida. «Padre, reláyate», murmuró, agitando su propio vaso. «Herrera vendrá. Ha olido la sangre en el agua. Por supuesto. Pero eso es bueno. Los tiburones siempre vienen a comer. Y le daremos un bocado lo suficientemente grande como para que nos deje el resto del cuerpo». Alejandro lanzó a su hijo una mirada fulminante. «Tú no entiendes. Mateo, este no es uno de tus matones corporativos de segunda categoría. Dante Herrera no negocia. El dicta. Si muestras un ápice de esa insolencia tuya esta noche, nos devorará enteros antes de que sirvan el primer plato. Estamos al borde del abismo. Y tú sigues admirando la vista». La tensión entre ellos era palpable. Una vieja herida que supuraba veneno en la atmósfera ya tóxica. Isolda, la matriarca, se deslizaba por la habitación como un fantasma elegante. Su sonrisa fija y dolorosa. Ajustaba una rosa en un jarrón. Enderezaba un cubierto de plata que ya estaba perfectamente alineado. Su negación era su armadura. «Todo saldrá bien. Alejandro, somos los del Rincón. La gente nos respeta. El señor Herrera verá el valor de nuestro nombre, de nuestro legado. Su voz era frágil, como un cristal, fino a punto de estallar en 1000 pedazos. El legado se está vendiendo por centavos». «Isolda», espetó Alejandro, su paciencia rota. «Nuestro nombre es barro en los círculos financieros. Esta noche es la última oportunidad. Si Herrera se va, mañana por la mañana la Junta nos crucificará y los bancos ejecutarán la hipoteca. ¿Entienden todos? Esta noche, él es el rey». Hacemos una reverencia. El silencio que siguió fue pesado, solo roto por el tic-tac rítmico de un reloj de pie en el vestíbulo, contando los segundos hacia la salvación o la ruina. Dante Herrera era una leyenda en el mundo financiero. Un fantasma que había construido Imperium Capital desde la nada hasta convertirlo en una fuerza global. No daba entrevistas. Su rostro rara vez aparecía en las revistas de negocios. Se decía que era despiadado, brillante y que poseía una extraña habilidad para ver el futuro de los mercados. Para los del Rincón, él era su única esperanza de una inyección de capital lo suficientemente masiva como para tapar los agujeros sangrantes de sus libros de contabilidad. La espera se alargaba. El personal de servicio se movía en silencio, sus rostros tensos reflejando la ansiedad de sus empleadores. Cada vez que un coche pasaba por la calle exterior, la cabeza de Alejandro se giraba bruscamente. Mateo había sacado un puro, desafiante, pero no se atrevía a encenderlo. Catalina, la hija menor, jugueteaba nerviosamente con sus pendientes de diamantes. Su habitual charla vivaz reducida a un silencio tembloroso. Estaban todos atrapados en un limbo de lujo. Finalmente, un sonido rompió la quietud. No era el rugido de un deportivo llamativo, sino el susurro profundo y casi silencioso de un motor de precisión. Era un sonido de poder puro, discreto, pero inconfundible. Las luces de unos faros barrieron el camino de entrada. «Está aquí», dijo Alejandro. Su voz apenas un graznido. Se enderezó la corbata.
su rostro convirtiéndose en una máscara de bienvenida profesional. La familia se reacomodó, las sonrisas falsas volvieron a sus posiciones, se apresuraron hacia la entrada principal, una procesión de desesperación bien vestida. El mayordomo ya estaba abriendo la puerta. En el camino circular de adoquines se encontraba un vehículo que hacía que el resto de los Mercedes y BMW estacionados parecieran juguetes de niño. Era un Rolls-Royce Phantom, negro como la medianoche, su pintura brillando como obsidiana líquida bajo las luces del porche. El coche en sí era una declaración: esto no era dinero antiguo, esto era poder actual. Un chofer uniformado salió del asiento del conductor y se movió hacia la puerta trasera con una eficiencia silenciosa. Alejandro contuvo la respiración. Preparando su discurso de bienvenida, Mateo puso los ojos en blanco. Pero incluso él parecía impresionado por la pura presencia del vehículo. La puerta trasera se abrió con un susurro neumático. Un zapato de cuero italiano, pulido a la perfección, tocó el suelo. Un hombre alto y formidable emergió del lujoso interior. Era Dante Herrera. Era más imponente en persona de lo que sus escasas fotos sugerían. Su traje era oscuro, hecho a medida, y se ajustaba a él como una segunda piel. Su cabello era oscuro, con vetas de plata en las sienes, y sus ojos eran de un gris tormentoso que parecía analizar y diseccionar todo lo que veía. No sonreía, simplemente observó a la familia del Rincón, que se había quedado helada en los escalones. Alejandro dio un paso adelante, extendiendo una mano que temblaba ligeramente. «Señor Herrera, qué absoluto honor. Soy Alejandro del Rincón. Bienvenido a nuestra casa». Su voz era demasiado efusiva, demasiado necesitada. Herrera lo miró por un momento, sus ojos grises evaluando al hombre que se desmoronaba frente a él. No tomó la mano extendida de inmediato. En cambio, se giró ligeramente hacia la puerta abierta del coche, de donde aún emanaba la suave luz interior. «Gracias por recibirnos, señor del Rincón», dijo Dante Herrera. Su voz era grave, tranquila y tenía un filo de acero. «Pero primero, permítanme presentarles a mi socia estratégica principal. Ella dirigirá la auditoría y la evaluación de viabilidad de esta oportunidad». La familia parpadeó, confundida. Una socia, no esperaban a nadie más. Mateo frunció el ceño. Molesto por la desviación del protocolo, creía que trataría directamente con el jefe. Entonces, otra figura emergió del coche. Primero fue una mano, delgada y pálida, con uñas cuidadas pero sin esmalte. Luego, un tacón afilado y elegante tocó el suelo. La mujer que se enderezó junto a Dante Herrera no era una asistente. Irradiaba una autoridad que rivalizaba con la de él. Llevaba un traje de pantalón azul marino oscuro, tan severo y perfectamente cortado que parecía una armadura moderna. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño bajo y apretado, sin un solo cabello fuera de lugar. Pero no fue su ropa ni su porte lo que hizo que la sangre se helara en las venas de la familia del Rincón. Fue su rostro. Un rostro que no habían visto en 20 años. Un rostro que habían borrado de sus vidas, arrojado a un orfanato y olvidado como un error inconveniente. Los ojos oscuros, ahora afilados como cuchillos de obsidiana, barrieron la fachada de la mansión. Luego se posaron en las caras boquiabiertas de la familia. Isolda fue la primera en reaccionar. Un sonido estrangulado escapó de su garganta y su mano voló hacia sus perlas. «No, no puede ser», susurró. Alejandro retrocedió un paso, como si lo hubieran golpeado físicamente. Sus ojos se abrieron con horror e incredulidad. Catalina simplemente se quedó boquiabierta, su mente incapaz de procesar la imagen frente a ella. Mateo fue el único que habló, su arrogancia destrozada y reemplazada por una confusión furiosa. Elara Vega los miró, su expresión completamente neutral. No había dolor, ni ira, ni rastro de la niña asustada que habían abandonado en las puertas de hierro de un internado estatal 2 décadas atrás. En su lugar, había una calma gélida, la calma de un cirujano a punto de hacer la primera incisión. No reconoció su saludo, ni el uso de su nombre. Se volvió hacia Dante Herrera, su voz clara y nítida en el aire nocturno. «La estructura parece sólida». «Dante», dijo,
su español perfecto y profesional, pero la fachada a menudo oculta la podredumbre interna. Necesitaré los libros de los últimos 10 años antes de la medianoche si queremos cumplir con nuestro calendario. Su mirada ni siquiera se dignó a posarse de nuevo sobre la familia que la había desechado. Estaba allí por negocios, y solo por negocios. Dante Herrera asintió levemente, un atisbo de una sonrisa jugando en sus labios. Finalmente, miró al atónito Alejandro del Rincón, cuya mano extendida todavía colgaba inútilmente en el aire. Alejandro, Isolda, dijo, su voz resonando con una autoridad final, les presento a Elara Vega, mi jefa de análisis estratégico, como dije. Ella dirigirá esto. Cada libro, cada archivo, cada bóveda se abrirá para ella. Sin ella y su aprobación total, no hay acuerdo. El silencio que cayó sobre la entrada de la mansión del Rincón fue absoluto. Era el silencio de un mundo que se acaba. 20 años de abandono habían regresado. Pero no regresó rota ni pidiendo limosna. Regresó en un Rolls Royce, sosteniendo el hacha del verdugo, y estaba acompañada por el único hombre en la tierra que tenía el poder de firmar su sentencia de muerte financiera. La familia del Rincón se quedó helada. Sus sonrisas de bienvenida, ahora máscaras grotescas de puro terror, el silencio en los escalones de mármol, era tan pesado que parecía absorber todo el sonido. La familia del Rincón permaneció congelada. Como estatuas en su propio museo de decadencia, fue Elara quien rompió el hechizo. Con un movimiento fluido, se volvió e ignoró por completo a la familia que la miraba boquiabierta. Sus tacones resonaron con una finalidad aguda y metálica mientras subía los escalones hacia la casa que una vez la había expulsado, como si ya fuera la dueña del lugar. Dante Herrera la siguió un paso atrás, un gesto sutil que la posicionaba como la líder de esta incursión. El mayordomo, pálido y confundido por el drama que se desarrollaba, mantuvo la puerta abierta de par en par. Alejandro, Isolda y sus hijos tropezaron torpemente tras ellos, obligados a seguir a los invasores a su propia sala de estar. El lujo de la habitación, diseñado para impresionar, ahora parecía una jaula dorada y desesperada. Elara, comenzó Isolda de nuevo, su voz temblando con una mezcla de horror y desdén. Intentaba encontrar un punto de apoyo en la situación que se le había ido de las manos. ¿Eres realmente tú, después de todos estos años, venir así? Sin avisar. Era un intento patético de recuperar el control, de posicionar a Elara como la hija pródiga que había cometido una falta social. Elara se detuvo en el centro de la habitación, pero no se volvió para mirar a Isolda. En lugar de eso, examinó la decoración con una mirada fría y analítica, como si estuviera tasando los muebles para una venta de liquidación. Mi presencia fue solicitada en la invitación formal enviada a Imperium Capital. Señora del Rincón, respondió Elara, su voz desprovista de emoción. Estoy aquí representando los intereses del señor Herrera. No Damash. Catalina, la hija menor, que había estado en silencio hasta ahora, soltó una risa nerviosa y aguda. Era un sonido feo, lleno de celos repentinos. Miró el traje impecable de Elara y la presencia imponente de Dante, representando sus intereses. Así es como lo llamas ahora. Se burló. Vaya, pequeña huérfana, realmente has sabido escalar. Supongo que algunos encuentran benefactores muy generosos. La insinuación era vulgar y clara. Dante Herrera ni siquiera parpadeó, pero la temperatura de la habitación pareció bajar varios grados. Él no necesitaba defender a Elara. Mateo, sin embargo, vio la burla de su hermana y la tomó como una señal. Recuperando su arrogancia habitual, caminó hacia el bar de caoba, se sirvió un vaso grande de whisky. El hielo tintineando agresivamente contra el cristal, no ofreció nada a sus invitados. Miró a Elara por encima del borde del vaso, así que la pequeña rata de alcantarilla regresó. Escupió Mateo, su rostro enrojecido por la ira y el alcohol. Creí que te habíamos limpiado de las suelas de nuestros zapatos hace 20 años. ¿Qué quieres? Elara, vienes a pedir dinero. ¿Es eso lo que es esta farsa? ¿Usar a este hombre para extorsionarnos?
Su desprecio era un escudo para el pánico que comenzaba a sentir. Elara permaneció inmóvil. Un pilar de calma profesional en medio de su tormenta disfuncional. Dejó que el insulto de Mateo colgara en el aire, sin reaccionar, despojándolo así de todo su poder. La falta de respuesta enfureció a Mateo aún más. En un arrebato de poder mezquino, queriendo reducirla a la niña que recordaba, chasqueó los dedos bruscamente. Un sonido agudo y degradante. «Tú», ordenó, señalándola con el vaso, «ya que estás tan ansiosa por servir a tu nuevo jefe, tráeme un poco de hielo, y trae algunos bocadillos para el señor Herrera. La servidumbre debe recordar su lugar, incluso si lleva ropa cara. Fue un error de cálculo colosal. Fue el intento de un hombre débil por afirmar un dominio que ya había perdido». Alejandro cerró los ojos, aterrorizado. Sabía que su hijo acababa de detonar una bomba, pero antes de que pudiera intervenir, Elara finalmente giró la cabeza. No lo miró con ira, ni con dolor. Lo miró con el desinterés clínico de un científico observando a un insecto. Sus ojos oscuros se fijaron en los de él, y por primera vez esa noche, Elara Vega habló directamente con la familia como la profesional que era. «Mi nombre es señora Vega», dijo con una claridad cortante. «Soy la jefa de análisis estratégico de Imperium Capital. No estoy aquí para servir bebidas. Señor Mateo del Rincón, estoy aquí para realizar una auditoría de diligencia debida sobre la viabilidad de Del Rincón Holdings como activo rescatable. Sus acciones y su falta de profesionalismo acaban de poner en grave peligro esa posibilidad». Se volvió hacia Dante Herrera. Su expresión, ahora de leve molestia, como si lidiara con un niño malcriado. «Dante, este entorno es hostil e improductivo. La dirección actual demuestra una falta de control y juicio que se refleja directamente en sus libros fallidos. Sugiero que pospongamos esto y comencemos la liquidación forzosa, mañana por la mañana. Claramente, no están listos para negociar de buena fe». Pánico. La palabra liquidación golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Se lanzó hacia adelante, su rostro ceniciento. «No, por favor, señorita Vega, le ruego que disculpe a mi hijo Mateo. Discúlpate ahora mismo, cierra la boca y discúlpate». La máscara de poder del patriarca se había desintegrado por completo, revelando al hombre aterrorizado que había debajo. Mateo estaba lívido, atrapado entre su orgullo herido y el terror palpable de su padre. Murmuró algo incoherente, pero el daño estaba hecho. Dante Herrera, que había permanecido en silencio como un juez, observando el proceso, finalmente dio un paso adelante. Su presencia llenó la habitación, ahogando la histeria de los del rincón. Su voz era tranquila, pero tenía el peso del acero. «Señor Alejandro del Rincón», comenzó Dante, «entienda esto perfectamente. La señora Vega dirige esta evaluación. Sus hallazgos serán mi decisión. Ella tiene mi total y absoluta autoridad». Hizo una pausa, mirando a Mateo y Catalina con fría desaprobación. Cualquier falta de respeto, cualquier retraso, cualquier insinuación o intento de obstrucción hacia ella será interpretado como un rechazo directo a mi oferta de rescate, y me iré. Ha quedado claro. La amenaza era inequívoca. Isolda pareció marchitarse, su mano agarrando el brazo de su esposo. Catalina palideció, su burla convertida en miedo. Mateo apretó el vaso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, pero permaneció en silencio, derrotado. El poder había cambiado de manos de forma tan rápida y brutal que la familia apenas podía respirar. Ya no estaban en su casa, estaban en la sala de interrogatorios de Elara. Elara observó la devastación que habían causado sus palabras y la autoridad de Dante. No había triunfo en su rostro, solo negocios. Sacó una tableta delgada de su maletín de cuero. Sus dedos se movieron rápidamente sobre la pantalla. Su eficiencia era un marcado contraste con el caos emocional de la familia. Levantó la vista, su mirada barriendo al patriarca y a su heredero. «Muy bien», dijo, su tono volviendo a ser el de una ejecutiva. «Ya que ahora tenemos su cooperación, comencemos. Necesitaré una sala de conferencias segura y acceso inmediato a sus servidores. Mi equipo forense está esperando afuera en 3 vehículos.
Necesitarán acceso de administrador de nivel raíz a toda la infraestructura de TI de Del Rincón Holdings. Alejandro asintió débilmente. Por supuesto, la sala de juntas principal. No he terminado. Lo interrumpió el Ara. Su voz sin permitir discusión. Quiero acceso completo. Sin restricciones y sin editar a cada libro de contabilidad, cada cuenta de subsidiaria, cada sociedad offshore registrada y cada informe de compensación ejecutiva. No quiero resúmenes. Quiero los datos brutos. Y los quiero de los últimos 20 años. Si la palabra liquidación fue un puñetazo, la frase 20 años fue la daga que se retorció. 20 años. El marco de tiempo no era arbitrario. Era una declaración. Cubría exactamente el período desde que ella había sido desechada. Cubría cada decisión corrupta. Cada acuerdo secreto. Cada fondo robado que Mateo y Alejandro habían supervisado. La cara de Alejandro del Rincón perdió todo color. Mateo dio un paso atrás involuntario. Casi tropezando, la auditoría estándar era de 5 a 7 años. 20 años no era una auditoría, era una exhumación, era una búsqueda deliberada de los esqueletos que sabían que habían enterrado. Se dieron cuenta, con un horror creciente, de que ella no estaba allí para evaluar un negocio. Ella estaba allí para diseccionar un crimen. El Ara levantó una ceja. Esperando. ¿Hay algún problema con esa solicitud, señor del Rincón? ¿Alguna razón por la que sus registros de 20 años no estarían disponibles para un socio potencial que está considerando invertir miles de millones para salvarlo de la bancarrota? Planteó la pregunta como una trampa de acero. Decir que no era admitir culpabilidad. Decir que sí era entregarle el arma. Alejandro tragó saliva, su garganta seca. Miró a Dante, buscando piedad, pero solo encontró la mirada impasible del CEO. Luego miró a el Ara, la niña que había arrojado a los lobos, que ahora había regresado liderando la manada. No hay problema. Logró decir, tendrán todo lo que necesiten. La sala de juntas está en el segundo piso. Guiaré a su equipo. Usted no irá a ninguna parte. Replicó el Ara con frialdad. Usted y el señor Mateo del Rincón se quedarán aquí. Mis directores de seguridad asegurarán la sala de datos. Ustedes dos estarán disponibles para responder mis preguntas preliminares. Se volvió hacia la puerta principal, donde su propio asistente, un hombre de aspecto severo, había aparecido como por arte de magia. Informe al equipo Alfa. Estamos operativos. Protocolo de contención de datos activo. El asistente asintió y desapareció. Segundos después, la familia del Rincón observó en silencio atónito cómo un equipo de 6 personas, vestidas con trajes oscuros y portando maletines metálicos, entraba en su casa con una eficiencia silenciosa y profesional. No miraron a nadie, simplemente siguieron las instrucciones del asistente hacia las escaleras. Eran analistas forenses y expertos en ciberseguridad. El Ara Vega había tomado el control total de la mansión del Rincón en menos de 15 minutos. Se volvió hacia Alejandro y Mateo, quienes ahora parecían prisioneros en su propia sala de estar. El Ara activó una grabadora de voz en su tableta. Comencemos con el esquema de la compañía fantasma que establecieron en Panamá en 2004. Tengo curiosidad por saber por qué los pagos de dividendos de esa entidad coinciden exactamente con los fondos desviados del fondo de pensiones de sus empleados. El terror en los ojos de Alejandro era absoluto. Ella ya lo sabía. No estaba buscando, estaba confirmando. La niña que habían abandonado no había regresado por venganza emocional, había regresado con un bisturí financiero, y estaba a punto de cortar la podredumbre de raíz. Con una precisión quirúrgica y fría, la reunión de rescate se había convertido en un juicio. Al amanecer, la mansión del Rincón se había transformado de un hogar familiar a un centro de comando operativo. El equipo forense de El Ara había trabajado toda la noche, asegurando los servidores centrales. Ahora, la verdadera batalla se trasladaba al corazón del imperio, podrido la sede de Del Rincón Holdings. Era una torre de cristal y acero en el distrito financiero, un monumento a la arrogancia de Alejandro que ahora servía como la escena del crimen que El Ara iba a investigar. El Ara entró en el vestíbulo exactamente a las 7 de la mañana. No llevaba el traje de pantalón de la noche anterior,
sino una blusa de seda gris pizarra y pantalones de vestir negros, prácticos pero impecables. Su equipo ya estaba instalando una base temporal en la sala de juntas ejecutiva, un espacio que habían requisado. El personal regular de Del Rincón llegaba, lanzando miradas nerviosas y susurrantes a los intrusos de traje oscuro que se movían con tanta autoridad para el Ara. Cada paso en ese edificio era una guerra en dos frentes. Uno era la batalla financiera contra el tiempo y el engaño de los Del Rincón. El otro era una batalla interna, una emboscada de recuerdos en cada esquina. Este edificio, aunque renovado, era el mismo lugar al que su padre, el hermano menor y más débil de Alejandro, la traía de niña, el mismo lugar donde, tras la desafortunada muerte de sus padres en un accidente automovilístico que ahora sospechaba, ella se había convertido en un problema. Mientras caminaba por el pasillo del piso ejecutivo, el olor del pulidor de caoba y el café caro la golpeó. Se detuvo momentáneamente frente a una gran pintura al óleo. Era un retrato corporativo de Alejandro y Mateo, añadido recientemente, ambos sonriendo con suficiencia, pero no fue eso lo que la detuvo, fue la pared en sí. Recordaba estar sentada en un pequeño banco de madera allí, esperando fuera de la oficina de Alejandro, con su vestido de domingo puesto, aferrada a una muñeca de trapo. Tenía 8 años. Acababa de perder a sus padres. Alejandro la había llamado a su oficina. Ella entró, asustada, esperando consuelo. En cambio, encontró a su tío y a Isolda, mirándola con fría irritación. «¿Qué vamos a hacer contigo?», había dicho Isolda, su voz llena de disgusto. «Alejandro, ella no puede quedarse aquí. La gente hablará. Es un recordatorio inconveniente». Alejandro ni siquiera la había mirado. Había estado estudiando unos papeles, los mismos papeles que transferían la participación minoritaria de su padre directamente a él. «Se arreglará», dijo Alejandro bruscamente. «Hay lugares para niños como ella. Lugares discretos. Mañana la llevarás al internado Santa Clara. Diles que es una situación especial. Paga lo que pidan para que se callen y la mantengan allí». Ella recordó el terror frío. «Tío Alejandro, mamá Isolda, no quiero irme. Seré buena». Isolda se había burlado. «No me llames así. Tu madre se ha ido. Ahora eres solo una carga». La empujaron fuera de la oficina, de vuelta al banco de madera, donde esperó durante horas hasta que un chofer la llevó. «Señora Vega». La voz nítida de su analista principal, Harris, la trajo de vuelta al presente. Parpadeó. La imagen de la niña asustada disolviéndose. La mujer que estaba ahora en ese pasillo era de acero. «Tenemos la primera capa de los servidores. Parece que usaron un software de borrado de bajo nivel en las unidades de los últimos 3 años, pero es un trabajo de aficionado. Podremos recuperar la mayoría». El Ara asintió. Su rostro, una máscara de profesionalismo. «Bien. Priorice las transferencias electrónicas transfronterizas y cualquier comunicación interna que mencione Proyecto Sombra o Entidad P. Quiero que se concentren en Mateo». Alejandro es arrogante, pero Mateo es descuidado. Es él quien cometerá los errores. Se dirigió a la sala de juntas, dejando atrás el fantasma de la niña de 8 años. La frialdad de su pasado no era una debilidad, era su armadura. El internado Santa Clara no había sido un internado, había sido un orfanato, un edificio de piedra gris dirigido por monjas severas que creían que el trabajo duro y la oración eran la cura para el abandono. Los primeros 6 meses fueron un infierno. Los otros niños, endurecidos por sus propias pérdidas, eran crueles. Ella era la niña rica, la que había sido desechada, y la acosaban sin piedad. Aprendió a estar callada. Observer, a no mostrar nunca debilidad. Descubrió su única arma en la biblioteca con pocos fondos del orfanato. Devoraba libros, especialmente de matemáticas y economía. Los números tenían sentido. Los números no mentían. Las ecuaciones equilibradas eran justas. A diferencia de las personas, a los 12 años, estaba haciendo la contabilidad de la cocina del orfanato, encontrando discrepancias en los pedidos de la hermana encargada. A los 14, estaba negociando mejores precios con los proveedores locales. Era un sistema rígido,
pero ella prosperó en la estructura. Se despertaba a las 5 de la mañana, estudiaba antes del amanecer, trabajaba en la lavandería por la tarde y leía libros de texto universitarios de segunda mano por la noche. Desarrolló una disciplina que rayaba en lo inhumano. No tenía amigos, tenía objetivos. Su único objetivo era salir, ser tan poderosa que nadie pudiera volver a desecharla. Mientras tanto, en la sala de juntas de Del Rincón Holdings, Elara estaba aplicando esa misma disciplina despiadada. Tenía a Alejandro y Mateo en salas separadas, interrogándolos con una precisión implacable. Su equipo estaba extrayendo datos a un ritmo alarmante. Alejandro intentaba ser evasivo, hablando de condiciones del mercado y estrategias de inversión agresivas. Elara no lo permitió. Señor Del Rincón, dijo, proyectando un extracto bancario en la gran pantalla, esto no es una estrategia agresiva. Esto es un pago de $4 millones a una cuenta en las Islas Caimán que no figura en ninguno de sus balances. Casualmente, se realizó 3 días antes de que usted comprara personalmente su yate. ¿Puede explicar esa coincidencia? Alejandro palideció, tartamudeando una negativa. Con Mateo fue diferente. Él era volátil. No tienes derecho. Grito, golpeando la mesa. Eres una empleada, una don nadie que mi padre recogió de la basura y ahora vuelve a mordernos. No te diré nada. Elara simplemente lo miró. Impassable. Mientras tomaba un sorbo de agua, dejó que su rabieta se agotara. Sus arrebatos emocionales son irrelevantes. Señor Mateo, respondió ella con calma, pero están siendo registrados y serán incluidos en mi informe sobre la inestabilidad de la dirección. Ahora, hablemos del proyecto Sombra. ¿O puedo hacer que el Departamento de Fraude del Banco Nacional se lo pregunte? Su elección. El miedo reemplazó a la ira en los ojos de Mateo. Se hundió en su silla. Su oportunidad había llegado a los 17 años. El orfanato organizaba una gala anual de caridad para donantes adinerados. Era un evento humillante donde los niños mayores tenían que servir canapés y sonreír. Elara estaba sirviendo bebidas cuando oyó a 2 hombres discutiendo acaloradamente sobre una fusión fallida. Uno de ellos era Dante Herrera, ya una figura poderosa, pero aún construyendo su imperio. La valoración está mal. Lo sé, decía el otro hombre, pero mis analistas no pueden encontrar el agujero. Elara, parada cerca, había leído sobre esa fusión en los periódicos financieros que encontraba, sin pensar, simplemente por el hábito de resolver problemas. Murmuró, no está en la valoración de activos, está en sus pasivos por pensiones no financiados. Lo ocultaron usando una tasa de descuento actuarial obsoleta. Los 2 hombres se callaron y la miraron. La niña delgada con el uniforme gris de sirvienta los miraba fijamente. Dante Herrera entrecerró los ojos. ¿Qué dijiste? Ella repitió su análisis. Con más confianza. ¿Y cómo sabes eso? Niña. Ella señaló el periódico que sobresalía de su bolsillo. Lo leí. Y luego busqué el informe anual de la compañía. Las matemáticas son simples. Dante la estudió durante un largo minuto. Vio más allá del uniforme. Vio una inteligencia cruda y poderosa forjada en el fuego. No dijo nada más esa noche. Pero una semana después, un coche negro llegó al orfanato. No era de los Del Rincón. Era de Dante Herrera. Le ofrecieron una beca completa para la mejor escuela de negocios del país. Financiada en su totalidad por él, la beca venía con una condición. Se reuniría con él una vez al mes. Esas reuniones se convirtieron en su verdadera educación. Dante no, la mimó. La desafió. Le lanzó problemas imposibles. La obligó a defender sus posiciones. Le enseñó a pensar estratégicamente, a ser despiadada pero ética. El poder por sí solo es vulgar. Elara, le dijo una vez, el poder con un propósito, eso es lo que cambia el mundo. Encuentra tu propósito. Su propósito se estaba aclarando mientras examinaba los datos recuperados en la sala de juntas. Lo tengo, dijo Harris. Su voz tensa por la emoción. Los archivos borrados, los registros de nómina de los últimos 20 años. Elara sintió un escalofrío. Busca a un hombre llamado Ricardo Vega. Mi padre. Harris escribió furiosamente. La pantalla parpadeó. Allí estaba. Ricardo Vega.
y junto a su nombre, evidencia de transferencias regulares desde las cuentas de la compañía a las cuentas personales de Alejandro, disfrazadas de honorarios de consultoría, comenzaron pequeñas, pero crecieron. Y luego, un pago final y masivo, con fecha del día anterior al accidente automovilístico que mató a sus padres. No fue un accidente, fue un asesinato, o al menos un encubrimiento financiero tan grave que llevó a sus muertes. Elara se quedó mirando la pantalla. El aire abandonó sus pulmones. El dolor que había reprimido durante 20 años amenazó con ahogarla. Era un dolor frío y agudo. La niña de 8 años en el pasillo gritaba dentro de ella, pero la mujer que Dante Herrera había entrenado no flaqueó. Cerró los ojos por un segundo, respiró hondo y convirtió ese dolor en combustible helado. No se trataba solo de un rescate fallido, no se trataba solo de abandono. Se trataba de un crimen fundamental, se trataba del asesinato de sus padres y el robo de su herencia. La podredumbre iba hasta el fondo. Levantó la vista. Sus ojos oscuros ya no eran los de una analista, eran los de una verdugo. Harris, dijo, su voz peligrosamente tranquila, amplíe la investigación. Quiero todo, cada centavo que robaron. Vamos a enterrarlos con el peso de sus propios pecados. La sala de juntas ejecutiva de Del Rincón Holdings se había convertido en una colmena de actividad febril, mapas de datos, organigramas de cuentas en el extranjero y líneas de tiempo financieras cubrían todas las paredes de cristal. El equipo de Elara, impulsado por la cafeína y la adrenalina, se movía con una precisión silenciosa. Habían pasado 48 horas desde la toma de posesión inicial. Elara no había dormido. Su disciplina de hierro era la fuerza que impulsaba la investigación, pero incluso ella estaba sintiendo la tensión. Habían descubierto la podredumbre superficial, las cuentas de gastos infladas de Mateo, los bonos inexplicables de Alejandro, las propiedades compradas a través de compañías fantasma, pero Elara sabía que esto era solo la punta del iceberg. El pago masivo del día anterior a la muerte de sus padres era el epicentro, pero el rastro digital que conducía a él estaba ingeniosamente ofuscado, enterrado bajo 20 años de transacciones fraudulentas. Necesitaba la clave maestra, el libro de contabilidad original que Alejandro creía haber destruido. Estamos atascados, señora Vega, dijo Harris, frotándose los ojos enrojecidos. Los archivos recuperados del proyecto Sombra están protegidos por un cifrado de nivel militar. Es un libro de contabilidad paralelo. Sin la clave de descifrado, podríamos tardar semanas en entrar, y Alejandro y Mateo siguen afirmando que no saben nada al respecto, que era un antiguo sistema de respaldo. Elara apretó la mandíbula. Estaban jugando con ella, retrasando lo inevitable, esperando que Dante Herrera perdiera la paciencia. Elara se levantó y caminó hacia la ventana panorámica, mirando la ciudad que se extendía abajo. Necesitaba pensar. Alejandro era demasiado listo para dejar una clave digital obvia. Tenía que ser algo analógico, algo que solo él y sus cómplices más cercanos supieran. Su investigación no era solo una auditoría, se había convertido en una disección arqueológica de la codicia de un hombre. Estaba buscando la herramienta exacta que usaron para enterrar a su padre. Mientras tanto, en el departamento de contabilidad de la planta baja, un hombre observaba el caos con interés silencioso. Su nombre era Ignacio Torres. Llevaba en Del Rincón Holdings 45 años. Era un hombre de números, de rutinas, un dinosaurio de la era de los libros de contabilidad físicos en un mundo de servidores en la nube. Había sido el contador principal bajo el padre de Alejandro, y luego, brevemente, el colega de Ricardo Vega. Ignacio despreciaba en lo que se había convertido la compañía. Recordaba a Ricardo Vega como un hombre brillante, amable y meticulosamente honesto. Recordaba las acaloradas discusiones que Ricardo tenía con su hermano mayor, Alejandro, a puerta cerrada. Ricardo quería modernizar, hacer la empresa transparente. Alejandro quería expandirse rápidamente, utilizando métodos que Ignacio sabía que eran turbios. La muerte de Ricardo, etiquetada como un trágico accidente de coche en una carretera de montaña, nunca le había sentado bien a Ignacio. Había observado a la pequeña Elara,
Una niña brillante y curiosa que a veces venía con su padre, y luego, después del funeral, la niña desapareció. Al mismo tiempo, Alejandro consolidó su poder. Ignacio, demasiado asustado para hablar por temor a represalias contra su propia familia, hizo lo único que podía hacer, hizo copias. Antes de que Alejandro migrara todo al sistema digital y limpiara los registros antiguos, Ignacio había fotocopiado los libros de contabilidad clave de ese año. Los había guardado en una caja de seguridad durante 2 décadas. Ahora, veía a esta mujer, Elara Vega, caminando por los pasillos con la misma intensidad determinada que tenía su padre, pero con un filo de acero que Ricardo nunca poseyó. Vio cómo arrinconaba a Mateo en los pasillos, cómo sus preguntas hacían sudar a Alejandro en las reuniones, vio a su propio equipo trabajar con una eficiencia despiadada, y reconoció su oportunidad. Esto no era una adquisición hostil, esto era justicia. Elara había salido de la sala de guerra para tomar un café solo. Su primera pausa en 12 horas. El pasillo estaba desierto. Eran casi las 10 de la noche. Mientras esperaba junto a la máquina, Ignacio se acercó a ella. Era mayor, con el pelo blanco y los hombros encorvados por décadas de trabajo de escritorio. Pero sus ojos eran agudos. Disculpe, señora Vega. Elara se giró. Su expresión neutral pero alerta, lista para cualquier confrontación. Soy Ignacio Torres, dijo en voz baja. Trabajé con su padre, Ricardo. Era el mejor hombre que he conocido en esta compañía. El corazón de Elara dio un vuelco doloroso, pero su rostro permaneció impasible. La mención de su padre era una táctica, pero la sinceridad en los ojos del anciano parecía real. ¿Qué quiere, señor Torres? Él no perdió el tiempo. Sacó discretamente un sobre grueso y manila de su chaqueta. Alejandro es un ladrón. Mateo es un tonto arrogante. Han estado sangrando esta compañía desde el día en que murió Ricardo. Usted está buscando en las computadoras, pero la verdad original está en el papel. Le tendió el sobre. Su padre sospechaba lo que Alejandro estaba haciendo. Empezó a hacer sus propias anotaciones. Esto es lo que él encontró, y lo que yo guardé. Elara miró el sobre y luego a Ignacio. Vio el miedo en sus ojos, pero también una profunda resolución. Se lo debíamos. Susurró él. Él intentó detenerlos. Buena suerte, señorita Vega. Antes de que ella pudiera decir nada, él se dio la vuelta y se alejó por el pasillo. Desapareciendo en la oscuridad de las oficinas de contabilidad, Elara agarró el sobre, el papel viejo y quebradizo bajo sus dedos. Era pesado. Regresó a la sala de juntas, cerrando la puerta con llave detrás de ella. Su equipo estaba en una sala contigua, analizando datos. Estaba sola, con manos firmes. Abrió el sobre. Dentro no había una memoria USB, eran fotocopias. Docenas de ellas. Eran páginas del libro de contabilidad principal de hacía 20 años. La caligrafía era impecable. El trabajo de un contador de la vieja escuela, pero en los márgenes había otra escritura. Una escritura más rápida, más urgente, que reconoció al instante de las pocas cartas que conservaba de su padre. Eran las notas de Ricardo. Estaba rastreando las discrepancias él mismo. Había círculos alrededor de transferencias a la misma entidad panameña que Elara había identificado, y luego, en la última página, había una nota garabateada apresuradamente. Hablé con A. Lo negó todo. Dice que estoy loco. Se puso furioso. Moveré estos fondos a una cuenta de depósito en garantía mañana. Necesito proteger a los accionistas. Necesito proteger a Elara. Esa fue la última entrada. Estaba fechada el día antes del accidente automovilístico. Elara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esto era la prueba. No era solo malversación. Su padre lo había descubierto. Lo había confrontado. Y Alejandro, en lugar de ser expuesto, lo había silenciado. El accidente no fue un accidente. Fue una ejecución, seguida por el robo de la herencia de su hija huérfana. El proyecto Sombra no era solo un libro de contabilidad paralelo, era el fondo de dinero sucio que Alejandro había usado para pagar la eliminación de su propio hermano. El frío que la invadió fue absoluto. No era el frío del dolor.
sino el frío de la certeza absoluta. La niña de 8 años que lloraba en el orfanato fue reemplazada por la mujer que sostenía la sentencia de muerte de Alejandro del Rincón. La investigación ya no era financiera, era criminal. Este rescate corporativo se había convertido en una investigación de asesinato. El Ara se quedó mirando la página durante un minuto entero, grabando la escritura de su padre en su memoria. Luego, con calma, sacó su teléfono seguro y marcó el número directo de Dante Herrera. Él respondió al primer tono. Dante, soy yo. Lo encontré. Su voz era plana, sin ninguna emoción. No es solo fraude. Es asesinato. Hubo un silencio en la línea. Luego la voz grave de Dante. ¿Estás segura? El Ara miró la nota de su padre. Él lo sabía. Iba a exponer a Alejandro. Y Alejandro lo mató por eso. Y luego me desechó para robar mi herencia. El fondo de pensiones que saquearon. Ese fue solo el comienzo. Empezó conmigo. La enormidad de la traición era de proporciones bíblicas. Habían construido su imperio sobre los huesos de su padre y el futuro robado de ella. ¿Qué quieres hacer? El Ara, preguntó Dante. Su voz no era la de un CEO, sino la de su mentor. Le estaba dando la opción. Podían usar esto como palanca para tomar la compañía por nada, enterrar el asesinato y seguir adelante, o podían buscar justicia. El Ara cerró los ojos. Vio el rostro de Ignacio, aterrorizado pero valiente. Vio su propia cara en el reflejo de la ventana del orfanato. No estamos aquí para un rescate. Dante, dijo, su voz ahora resonando con una autoridad gélida. Estamos aquí para una purga. La oferta de adquisición queda retirada. Estoy cambiando el enfoque de nuestro equipo de diligencia, debida a compilación de enjuiciamiento. Vamos a desmantelar esta familia, pieza por pieza, y entregar los restos a las autoridades federales. No quiero la compañía. Quiero justicia. Hazlo, respondió Dante sin dudarlo. ¿Tienes todos mis recursos? Quema el suelo si es necesario. Colgó. El Ara guardó las fotocopias en su maletín. Bajo llave, se dirigió a la sala donde trabajaba su equipo. Abrió la puerta. Harris y los demás levantaron la vista. Sus rostros cansados. Caballeros, dijo el Ara. Y su voz cortó el aire de la habitación. Cambio de planes. Olviden la valoración. Quiero cada violación de impuestos, cada transferencia bancaria fraudulenta, cada violación de la ley laboral que puedan encontrar. Estamos construyendo un caso criminal. El rescate está cancelado. La atmósfera en la sede de Del Rincón Holdings se había transformado de una tensa auditoría a un asedio silencioso. La noticia de que la oferta de rescate de Imperium Capital estaba retirada y que la investigación ahora era de naturaleza forense y criminal se había extendido como un reguero de pólvora. Los empleados susurraban en los pasillos, evitando al equipo de El Ara como si fueran portadores de una plaga. La presencia de la seguridad personal de Dante Herrera, hombres corpulentos con trajes oscuros y auriculares discretos, ahora era visible en las entradas del piso ejecutivo. Alejandro y Mateo del Rincón ya no eran los anfitriones de una negociación, eran sospechosos en una investigación activa. Estaban confinados en la oficina principal de Alejandro, sus teléfonos personales confiscados, observando impotentes cómo el imperio que habían construido sobre mentiras era desmantelado metódicamente. Podían escuchar la jerga que se filtraba desde la sala de juntas: fraude fiscal, conspiración, violaciones de la ley Rico, el pánico. Antes, un goteo lento. Se había convertido en una inundación. Alejandro, el patriarca acostumbrado a tener el control, estaba lívido de terror. Se dio cuenta de que el Ara no estaba fanfarroneando. Ella no solo había encontrado las discrepancias superficiales, había encontrado el núcleo, el pecado original. Sabía que ella tenía algo más, algo que Ignacio Torres le había dado. Mateo, por otro lado, vibraba con una energía violenta, como un animal acorralado. Su arrogancia se había cuarteado, revelando la cobardía y la estupidez que había debajo. Tenemos que detenerla. Padre, siseó Mateo, caminando de un lado a otro de la alfombra persa. Va a destruirnos, va a enviar a la policía. Alejandro se pasó una mano temblorosa por su cabello ralo.
Cállate, y déjame pensar. Es una mujer. Tiene que tener una debilidad. Es la hija de Ricardo. Quizás. Quizás todavía queda algo de familia en ella. Era un pensamiento desesperado. El último recurso de un manipulador, Alejandro exigió una reunión privada con Elara, sin Dante, sin sus analistas, solo familia. Insistió al guardia de seguridad en su puerta, intentando usar una autoridad que ya no poseía. Para su sorpresa, Elara aceptó. Fijó la reunión en la sala de juntas principal, ahora su territorio. Cuando Alejandro entró, vio que ella no estaba sola. 2 de sus guardias de seguridad estaban apostados en la puerta. Ella estaba de pie junto a la ventana, dándole la espalda. Elara, comenzó él, intentando inyectar calidez en su voz. Sonaba falso y áspero. Hija mía, sé que hemos tenido nuestras diferencias. Sé que lo que te pasó fue una tragedia. Tu padre, él era mi hermano. Lo quería. Elara se giró lentamente. Sus ojos estaban desprovistos de toda emoción. Eran como el hielo negro. No había ni rastro de la niña de 8 años. Tu padre no habría querido esto. Elara, continuó Alejandro, dando un paso tentativo hacia ella. Venganza, destrucción. Somos tu única familia. Esta sangre es tu sangre. Hizo una pausa, preparando su oferta final. Detén esto, detén esta. Auditoría. Di que la compañía es insolvente pero no criminal. Es solo un mal negocio. A cambio, te daré tu parte. La parte de Ricardo. Te nombraré vicepresidenta ejecutiva. Mateo se irá. Tú y yo podemos reconstruir esto. Como debería haber sido, era una oferta tentadora. Riqueza, poder y el reconocimiento que le habían negado. Era exactamente lo que el mundo creería que una mujer despreciada querría. Alejandro esperó, su corazón latiendo con fuerza. La respuesta de Elara fue tranquila, pero cada palabra fue un golpe de martillo. Mi nombre es Elara Vega. Mi sangre dejó de tener relación con la tuya el día que permitiste que una niña de 8 años, recién huérfana, fuera arrojada a un orfanato estatal mientras saqueaba su herencia. El rostro de Alejandro se contrajo. No entiendes, comenzó él. Oh, lo entiendo perfectamente, lo interrumpió ella, su voz bajando a un susurro peligroso. Entiendo que mi padre te descubrió, entiendo que te confrontó, y entiendo que lo asesinaste para silenciarlo. El color desapareció por completo del rostro de Alejandro. Eso es una mentira. Fue un accidente. Lo llamaste Proyecto Sombra, dijo Elara. Y tengo las pruebas. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Mateo irrumpió. Su rostro congestionado por la rabia, había estado escuchando desde fuera. Perra desagradecida. Grito. Lanzándose hacia ella. Después de todo lo que te ofrecemos, sigues intentando destruirnos. Los 2 guardias de seguridad se movieron como un rayo, interceptando a Mateo y sujetándolo por los brazos. Pero él siguió forcejeando. No sabes con quién te estás metiendo, escupió Mateo, la saliva volando de sus labios. Mi padre es dueño de esta ciudad. Tenemos jueces en nómina. Tenemos gente que puede hacer desaparecer a gente como tú. Hicimos desaparecer a tu padre y podemos hacerte desaparecer a ti. Fue una confesión completa, nacida de la pura estupidez y el pánico. Elara ni siquiera se inmutó. Con una calma escalofriante, Elara levantó su tableta de la mesa. La luz roja de grabación brillaba intensamente en la pantalla. Gracias por esa confesión, señor Mateo, y por la de su padre intentando sobornar a una oficial de una investigación activa. Tengo todo lo que necesito. Se volvió hacia Alejandro, cuyo rostro era ahora una máscara de derrota absoluta. Se acabó. La reunión ha terminado. Los guardias arrastraron a un Mateo que gritaba fuera de la habitación. Alejandro se quedó allí, un hombre destrozado. Sabía que la prueba física eran las fotocopias que Ignacio le había dado. Si pudieran destruir eso, podrían tener una oportunidad, por pequeña que fuera, de afirmar que las grabaciones fueron coaccionadas. La desesperación nubló su juicio. Fue Mateo quien actuó primero, de vuelta en su oficina, destrozado y aterrorizado.
Usó un teléfono desechable que había mantenido oculto, hizo una llamada a un solucionador de problemas, una figura del inframundo que la familia había usado antes para intimidar a rivales de negocios, el Lara Vega. Jadeó Mateo al teléfono. Se aloja en la suite presidencial del Hotel Imperial. Tiene documentos. Un sobre Manila viejo. Deben ser destruidos. Esta noche. No me importa cómo lo hagas. Simplemente, hazlo. Quémalos. Quémala a ella, si es necesario. Fue una orden de un hombre que había perdido todo control. Esa noche, el Lara regresó a su suite de hotel. Parecía exhausta. La suite era amplia, oscura, con vistas a las luces de la ciudad. Colocó su maletín de cuero en el escritorio de caoba. Junto a la ventana, se aflojó el cabello, un gesto inusualmente vulnerable. Entró en el baño de mármol y abrió el grifo de la ducha. El sonido del agua corriendo llenó la habitación. Era el escenario perfecto. Unos minutos más tarde, la cerradura electrónica de la puerta de la suite emitió un clic casi inaudible. Un hombre, vestido completamente de negro, delgado y ágil como una pantera, se deslizó dentro de la habitación. Se movió con una eficiencia profesional. Sus ojos escaneando la suite, vio el maletín en el escritorio. Ignorando el sonido de la ducha, se dirigió directamente hacia él. Abrió la cerradura con una herramienta delgada. Dentro, encima de varios archivos corporativos, había un gran sobre Manila. Exactamente como Mateo lo había descrito, el hombre lo sacó. Estaba a punto de meterlo en su chaqueta, presumiblemente para destruirlo en otro lugar, cuando la habitación explotó con luz. Luces cegadoras ocultas en el techo se encendieron, iluminando cada rincón. No se mueva. Resonó una voz autorizada. El intruso se congeló, parpadeando dolorido. 3 hombres salieron de las sombras de la sala de estar contigua. Eran el equipo de seguridad de Dante. El jefe de seguridad, Harris, sostenía una cámara de video, grabando todo. El intruso levantó lentamente las manos, el sobre todavía agarrado en una de ellas. La puerta del baño se abrió. El Lara salió, no en bata de baño, sino completamente vestida con el mismo traje impecable de antes. Su cabello seguía recogido. La ducha había sido un señuelo. Ella sostenía su tableta, que mostraba una transmisión en vivo desde múltiples ángulos de cámara ocultos en la suite. Abre el sobre. Le ordenó el Lara al intruso, confundido y rodeado. El hombre obedeció. Sacó los papeles. Eran las fotocopias. Gracias, dijo el Lara. Luego, miró directamente a una de las cámaras ocultas. Sabiendo que estaba grabando una copia de seguridad en un servidor seguro, sabía que Mateo estaría observando cualquier noticia. Desesperado, el maletín que está sobre el escritorio era una trampa. Mateo, dijo el Lara, su voz tranquila dirigiéndose a su enemigo ausente, las fotocopias que tu matón sostiene son copias. Las originales han estado en una bóveda de seguridad bancaria desde el momento en que las recibí. Esperaba que fueras lo suficientemente estúpido como para intentar esto. Miró al intruso capturado, y gracias a ti, ahora tengo intento de allanamiento, robo y destrucción de pruebas, todo vinculado directamente a Mateo del Rincón. El Lara guardó su tableta. Había cerrado la última puerta. Había anticipado su movimiento desesperado y lo había usado para construir un caso aún más sólido. Ahora no solo tenía el crimen original, tenía el encubrimiento fallido, la confesión grabada, el intento de soborno y un intento de robo criminal capturado en video. El juego había terminado. Todo lo que quedaba era el jaque mate. La gran sala de juntas de Del Rincón Holdings estaba preparada no para una negociación, sino para una ejecución. El era gélido. A pesar del sol de la mañana que entraba por los ventanales del piso 40, la larga mesa de caoba, pulida como un espejo oscuro, reflejaba los rostros pálidos de los presentes. En la cabecera, Alejandro del Rincón intentaba proyectar una autoridad que ya no poseía. Su traje caro, colgando de un armazón encogido por el miedo. Mateo estaba a su lado, vibrando con una energía contenida y venenosa. Su rostro estaba congestionado, sus ojos inyectados en sangre, fijos en el Lara, que estaba sentada frente a él. Isolda y Catalina
también habían sido convocadas, sentadas contra la pared, detrás de sus hombres. Una formalidad requerida como miembros de la junta familiar, ahora reducidas a espectadoras aterrorizadas de su propia ruina, los pocos miembros externos de la junta, ejecutivos de bancos inversores minoritarios, se sentaban rígidamente, oliendo la sangre y el desastre financiero. En el extremo opuesto de la mesa se sentaban Elara Vega y Dante Herrera. Dante estaba reclinado, sus manos entrelazadas sobre la mesa, observando todo con la paciencia de un depredador que sabe que la presa no tiene a dónde huir. Elara estaba sentada erguida, con la espalda recta. Frente a ella no había más que un ordenador portátil delgado y un vaso de agua. Su calma era la fuerza más aterradora en la sala. El silencio se alargó, volviendo insoportable, roto solo por el clic nervioso de un bolígrafo de un miembro de la junta. Fue Alejandro quien finalmente rompió el silencio. Su voz un graznido aceitoso de falsa diplomacia. Señor Herrera, señora Vega, agradecemos que se reúnan con nosotros. Entendemos que su auditoría, aunque inusualmente exhaustiva, ha revelado algunas irregularidades. Intentó una sonrisa paternalista. Estamos preparados para discutir una reestructuración significativa de la deuda y una transferencia de capital de control a Imperium Capital. Creemos que una valoración justa, considerando estas nuevas circunstancias. Dante Herrera levantó una mano, un gesto simple que silenció a Alejandro al instante. La sala entera contuvo la respiración. Dante no miró a Alejandro, giró lentamente la cabeza hacia la mujer sentada a su lado. La señora Vega ha dirigido esta investigación, dijo Dante, su voz grave resonando en la sala. Sus hallazgos determinarán el resultado de esta reunión. Señora Vega, tiene la palabra. Todo el poder, todo el enfoque de la sala se transfirió a Elara. Mateo se burló en voz baja, un sonido de desprecio ahogado. Adelante, huérfana, danos tu pequeño informe. ¿Cuánto quieres para irte? Alejandro le lanzó a su hijo una mirada de pánico, pero era demasiado tarde. Elara ni siquiera reconoció la interrupción de Mateo. Con un movimiento deliberado, tocó una tecla en su portátil. La pantalla gigante al final de la sala cobró vida. Gracias, señor Herrera, comenzó Elara, su voz tranquila y clara, proyectándose sin esfuerzo a cada rincón. Mi equipo y yo hemos completado nuestra diligencia debida sobre Del Rincón Holdings. Se me pidió que evaluara la viabilidad de un rescate financiero. Lo que encontré no fue una compañía que necesitaba reestructuración. Hizo una pausa, y sus ojos oscuros se fijaron en Alejandro. Encontré la escena de un crimen que abarca 2 décadas. Un murmullo de conmoción recorrió a los miembros externos de la junta. Alejandro se puso rígido. Eso es un ultraje, una acusación infundada. Elara lo ignoró y pulsó un botón. La pantalla se llenó con el organigrama de Del Rincón Holdings, pero junto a él apareció un segundo organigrama fantasma, una red de más de 30 compañías fantasma en Panamá, las Islas Caimán y Delaware. Durante 20 años, la dirección de esta compañía ha operado un libro de contabilidad paralelo, conocido internamente como Proyecto Sombra. La siguiente diapositiva mostraba transferencias bancarias, cientos de ellas. Comenzó modestamente, desviando fondos de los presupuestos operativos a estas entidades. Señaló una serie de pagos, fondos utilizados para financiar compras personales, Yates, propiedades en el extranjero, coche de lujo, todo clasificado como gastos de consultoría. Los miembros de la junta miraban las cifras, sus rostros palideciendo. Estaban viendo el robo de su dinero en tiempo real, pero la codicia se intensificó. Continuó Elara, su tono frío y metódico, como un cirujano describiendo una enfermedad. Pronto. Las ganancias operativas no fueron suficientes. La dirección recurrió al fondo de pensiones de sus empleados. Esta vez, un jadeo audible vino de Isolda. Era una cosa robar a socios anónimos, era otra muy distinta robar a sus propios trabajadores. La pantalla mostraba cómo se habían saqueado sistemáticamente millones de dólares. Dejando el fondo peligrosamente subfinanciado, Mateo golpeó la mesa. Mentiras, son datos fabricados.
Ella está haciendo esto por venganza personal. Padre, dile que se calle. Alejandro no dijo nada. Estaba paralizado, su rostro gris ceniza, mirando la pantalla que mostraba su propia firma autorizando una de las transferencias del fondo de pensiones. Su firma. Señor del Rincón, dijo el Ara con calma, usando un puntero láser para rodear la firma digital, y la suya, señor Mateo, ambas autenticadas. El Ara avanzó. Pero el robo a los empleados y accionistas fue solo la culminación. El origen de este imperio fraudulento es mucho más oscuro. La pantalla cambió. Ahora mostraba una página de un libro de contabilidad antiguo, con anotaciones manuscritas en los márgenes. Era la fotocopia que Ignacio le había dado. Esta es la escritura de Ricardo Vega, mi padre, el cofundador de esta compañía, cuyo asesinato usted encubrió. El caos estalló. «Asesinato», gritó uno de los miembros de la junta, poniéndoos de pie. Alejandro se tambaleó hacia atrás como si lo hubieran golpeado. No fue un accidente, un trágico accidente de coche. El Ara no levantó la voz. Esperó a que el ruido disminuyera. Fue un accidente muy conveniente, dijo ella. Ocurrió un día después de que él la confrontara, señor del Rincón, sobre el descubrimiento de que usted estaba desviando fondos a su cuenta personal, fondos que eran la herencia de su hermano. Señaló la última anotación de su padre. Eu iba a exponerlo. Iba a proteger a los accionistas. Iba a protegerme a mí. Así que usted lo silenció. Y el día después de su funeral, mientras yo era enviada a un orfanato, usted ejecutó la transferencia final, robando mi participación en la compañía. Proyecto Sombra no fue solo un esquema de malversación. Fue el dinero de sangre que usó para construir su trono. «Prueba», gritó Mateo, desesperado, con los ojos desorbitados. «No tienes pruebas. Es la palabra de una huérfana amargada contra la nuestra». Alejandro pareció recuperar un ápice de fuerza. «Exactamente. Son insinuaciones salvajes. Seguridad, saquen a esta mujer de aquí». Pero los guardias de seguridad en la sala trabajaban para Dante Herrera. No se movieron. El Ara miró a Mateo con una pizca de lástima. «Usted mismo me proporcionó la prueba final, señor Mateo», dijo ella. La pantalla cambió de nuevo. Ahora mostraba un video granulado en blanco y negro de la suite de su hotel. La sala observó en silencio horrorizado cómo un hombre vestido de negro forzaba la entrada de su maletín. «Anoqué», en un intento desesperado por destruir estas pruebas. Pruebas que, por supuesto, ya estaban aseguradas. La dirección envió a un criminal a mi habitación de hotel. El video mostró al hombre siendo capturado por el equipo de seguridad de Dante, y Solda soltó un sollozo ahogado. Tapándose la boca, Alejandro miró a su hijo con absoluto horror. «¿Qué hiciste? Idiota, ¿qué hiciste?» Mateo estaba hiperventilando, atrapado, pero el Ara no había terminado. Y por si el intento de robo y destrucción de pruebas no fuera suficiente, presionó otro botón. Esta vez fue solo audio. La voz de Mateo, chillando de rabia, llenó la sala. «Hicimos desaparecer a tu padre y podemos hacerte desaparecer a ti». Era la confesión de la reunión privada. El silencio que siguió fue absoluto, pesado y final. Los miembros externos de la junta se apartaron de Alejandro y Mateo como si fueran leprosos. El juego había terminado. Jacquemat, el Ara se puso de pie, miró a Alejandro, no con odio, sino con el desinterés de un funcionario cerrando un caso. «Mi evaluación está completa. Del Rincón Holdings no es un activo rescatable, es una empresa criminal activa». Miró a Dante Herrera. «El informe completo, incluidas estas grabaciones, se ha enviado a su oficina, señor Herrera, y a las autoridades pertinentes en ese preciso momento», como si estuviera perfectamente coreografiado. Las grandes puertas dobles de la sala de juntas se abrieron de golpe. No eran más guardias de seguridad, eran dos detectives con trajes oscuros, flanqueados por 4 oficiales de policía uniformados. La atmósfera en la sala pasó de la humillación financiera al pánico criminal. Catalina Gritu, el detective principal, un hombre alto y de rostro adusto, caminó directamente hacia la cabecera de la mesa.
Sostenía documentos oficiales. No miró a nadie más que a los dos hombres en el centro de la destrucción, Alejandro del Rincón, Mateo del Rincón. Su voz era fuerte y no admitía réplica. Están bajo arresto por sospecha de fraude electrónico, malversación de fondos, manipulación de testigos y conspiración para cometer asesinato. Mateo se derrumbó. No pueden hacernos esto. Nosotros somos los del Rincón. Intentó huir, pero los oficiales lo agarraron bruscamente, tirando de sus brazos detrás de su espalda con una fuerza profesional que le hizo gritar de dolor. Alejandro no luchó. Se quedó inmóvil, un hombre hueco, mientras le leían sus derechos y unas esposas de metal frío se cerraban alrededor de sus muñecas. El sonido del clic de las esposas pareció resonar como un disparo en la sala silenciosa. El caos que siguió al sonido metálico de las esposas fue instantáneo y ensordecedor, mientras los oficiales sacaban a un Alejandro del Rincón catatónico y a un Mateo que gritaba obscenidades. La sala de juntas explotó. Los miembros externos de la junta se apresuraron hacia las puertas, sacando sus teléfonos, sus rostros una mezcla de pánico y furia, mientras llamaban a sus propios abogados. El imperio del Rincón no solo había caído, se había vaporizado en una nube de acusaciones criminales, y Solda del Rincón permaneció congelada contra la pared. Su rostro perfectamente maquillado era una máscara de absoluta incredulidad. Había vivido su vida envuelta en la riqueza y el estatus, y la idea de que todo terminara así era incomprensible. Sus ojos, fijos en la puerta por donde su esposo e hijo habían desaparecido, estaban vacíos. Su collar de perla, antes un símbolo de su estatus, ahora parecía un peso inútil alrededor de su cuello. Catalina, por otro lado, se había derrumbado en un sollozo histérico. ¿Qué está pasando, mamá? ¿Por qué se los llevaron? Esto es un error. Su pánico era el de una niña mimada a quien le habían quitado sus juguetes. Aún incapaz de comprender la gravedad de la palabra asesinato, vio a Elara, que estaba de pie en silencio cerca de la puerta, y una nueva ola de odio reemplazó su miedo. Tú, gritó, tú hiciste esto, perra celosa, nos arruinaste. Elara la miró. Su expresión no mostraba triunfo ni satisfacción. Era el desinterés de un funcionario que acaba de cerrar un caso. No dijo una palabra. Su silencio era una respuesta más devastadora que cualquier insulto. Catalina entendió en ese momento que sus palabras ya no tenían poder. Ella ya no importaba. En la planta baja, el vestíbulo principal bullía de reporteros y equipos de cámara. Alertados por una fuente anónima de Imperium Capital, Alejandro y Mateo fueron recibidos por un mar de flashes de cámaras. El paseo de la vergüenza fue brutal. Alejandro, el otrora poderoso patriarca, ahora solo parecía un anciano asustado y gris. Mateo, todavía luchando contra los oficiales, tropezó en los escalones. Una imagen patética de arrogancia destrozada, que sería la portada de todas las revistas financieras al día siguiente. La caída de la Casa del Rincón fue completa, pública y total. Mientras el circo mediático se desarrollaba en la entrada principal, Elara y Dante Herrera se dirigieron en silencio hacia el ascensor ejecutivo privado. Entraron en la cabina de acero pulido y las puertas se cerraron, silenciando abruptamente los gritos de Catalina y el pánico distante de la sala de juntas. El descenso fue casi silencioso, marcado solo por el suave zumbido del motor. Era un vacío de sonido después de la tormenta. Elara se quedó mirando las puertas cerradas del ascensor. No miraba nada en particular. Dante la observaba de reojo. No estaba temblando. Sus manos, que habían firmado la sentencia de muerte de la familia, estaban perfectamente firmes a sus costados. No había lágrimas en sus ojos, ni una sonrisa de victoria en sus labios. Solo había quietud, una profunda y vasta quietud, como la calma después de una guerra de 20 años. En su mente no estaba reproduciendo el arresto. Estaba cerrando un libro de contabilidad. Cada entrada fraudulenta ahora tenía una entrada de corrección correspondiente. Cada activo robado había sido contabilizado. El balance final, después de 2 décadas de números rojos y sangre, finalmente estaba llegando a cero. Era la clase de orden que había anhelado en el caos del orfanato. El ascensor llegó al garaje subterráneo.
Salieron a un espacio de estacionamiento de hormigón, fresco y silencioso. El Rolls-Royce Phantom negro los esperaba, el mismo vehículo que había marcado su llegada. El chofer mantuvo la puerta abierta. Se deslizaron dentro de los asientos de cuero. El coche arrancó con un susurro, saliendo del garaje por una salida privada, evitando la multitud de medios en la calle. El edificio del Rincón desapareció de la vista trasera. Condujeron a través de la ciudad en silencio durante varios minutos. El Ara observaba las luces de la ciudad pasar borrosas, las personas en las aceras, corriendo a sus trabajos, ajenas al colapso de un imperio que acababa de ocurrir. La vida continuaba. El chofer me llevará al aeropuerto, Dant, dijo ella en voz baja. Su primera declaración desde la reunión. Mi trabajo aquí ha terminado. El equipo de liquidación puede manejar el resto. Dante negó con la cabeza. Aún no. Dio una orden al conductor, quien asintió y cambió de rumbo. Se dirigieron al centro, al edificio más alto de la ciudad, la sede central de Imperium Capital. Subieron en un ascensor privado de alta velocidad hasta el último piso, y luego, mashallah, a través de una puerta de seguridad, hasta una terraza en la azotea. El viento de la tarde era fresco aquí arriba. El sonido de la ciudad, un rugido distante. La vista era impresionante. Se podía ver toda la metrópolis extendida bajo ellos como un mapa de diamantes. A lo lejos, apenas visible, estaba la torre del Rincón. Ahora solo otra luz oscura en el horizonte. Se quedaron de pie junto a la barandilla de cristal. Mirando hacia afuera, el sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de tonos naranja y púrpura. Dante Herrera finalmente rompió el silencio que había mantenido. Sabía quién eras. El Ara. Desde el momento en que vi el nombre del Rincón, en la solicitud de rescate, dijo, su voz grave y tranquila. Sabía perfectamente a quién te estaba enviando. El Ara no apartó la mirada del horizonte. No estaba sorprendida. Lo supuse. La coincidencia era demasiado grande para tu nivel de planificación. No fue una prueba de tu habilidad. Continuó Dante. Tu habilidad nunca ha estado en duda. Te he visto analizar compañías 1000 veces más complejas que ese lío fraudulento. Se volvió para mirarla. Sus ojos grises evaluándola. Fue una prueba de control. La venganza es un fuego que consume al que la ejerce. Es caótica. Es emocional. Quería ver si serías una carnicera o una cirujana. Si dejarías que tu pasado te cegara o si lo usarías como un bisturí. El Ara finalmente se giró para mirarlo. El viento jugaba con un mechón de cabello que se había escapado de su impecable moño. Había una profundidad en sus ojos oscuros que Dante nunca había visto antes. No fue venganza. Dante, dijo ella, y su voz era tan clara como el aire de la tarde. La venganza es caliente. Es por el dolor. Es por la niña de 8 años que dejaron en ese banco del pasillo. Lo que hice hoy no fue por ella. Hizo una pausa. Buscando las palabras exactas, lo que hice fue frío. Fue por justicia. Los del Rincón no eran solo personas malas. Eran un cáncer que mató a mi padre, que robó mi futuro y que luego pasó 20 años infectando a todos los que tocaba a sus empleados, sus accionistas, la integridad del mercado. La venganza no habría solucionado eso. La venganza solo habría sido un asesinato más. Lo que hice, continuó, volviendo la mirada a la ciudad, fue una extirpación metódica, precisa y completa. No quería que sufrieran, quería que terminaran. Quería que la podredumbre fuera eliminada para que nada saludable pudiera ser dañado por ella de nuevo. Respiró hondo, un aliento que pareció provenir de lo más profundo de su ser, como si fuera el primero que tomaba en 20 años. Perdonarlos es irrelevante. Susurro. El perdón no equilibra los libros, no devuelve el dinero de las pensiones, no resucita a mi padre, pero la justicia cierra la cuenta. Hoy, por primera vez, el libro de contabilidad está equilibrado, y por eso, finalmente, estoy libre. No era la libertad de la felicidad, sino la libertad del propósito cumplido. El peso de 20 años se había levantado. Dante asintió lentamente. Una rara expresión de profundo respeto en su rostro. Vio a la mujer en la que se había convertido.
No era la niña rota del orfanato. Ni siquiera la brillante analista que había contratado. Era una líder, una fuerza. Los activos de Del Rincón serán congelados y liquidados por los tribunales, dijo Dante. Volviendo a los negocios, Imperium supervisará la disolución. Crearemos un fondo prioritario con las ganancias para pagar íntegramente las pensiones robadas a los empleados. Lo que quede se distribuirá a los accionistas defraudados. Bien, dijo el Ara. Es un buen comienzo. Y los registros de Ignacio Torres, asegúrese de que reciba una pensión completa y una bonificación sustancial por su servicio. Su valor fue incalculable. Ya está hecho, respondió Dante. La miró mientras el último rayo de sol desaparecía y las luces de la ciudad brillaban con más intensidad. El pasado había sido enterrado. ¿Qué sigue para ti? El Ara Vega, tomarás unas vacaciones. El Ara lo miró. Y por primera vez esa noche, un atisbo de una pequeña sonrisa tocó la comisura de sus labios. Era una sonrisa que no tenía nada de suave, era afilada, decidida. El mundo está lleno de podredumbre. Dante, hay otros imperios construidos sobre mentiras, hay otros libros de contabilidad que necesitan ser equilibrados. No estaba mirando hacia atrás, a la torre del Rincón. Estaba mirando hacia el vasto horizonte. Su guerra había terminado. Su trabajo apenas comenzaba.